A 2 Corintios capítulo 3, hermanos. La semana pasada hablamos acerca de la parábola de el odre viejo y el vino nuevo. Y se trata, y dijimos que lo que hicimos fue entender cómo el Señor nos advierte de que no podemos vivir el evangelio, la fe, la vida en Cristo de la manera que vivíamos nuestra vida. No lo podemos vivir porque el Señor Jesús trató de decir a los religiosos, a los judíos y a los gentiles: tú no puedes seguirme si sigues siendo el odre viejo, o sea, aquel cantinflora, dijimos, aquel depósito, ¿verdad?, donde se pone el vino nuevo, pero el vino nuevo se fermenta y entonces hace que truene, ¿verdad?, los cueros de esa cantinflora vieja, de ese odre viejo. Necesita ser una nueva criatura, necesita ser un nuevo odre, una nueva cantinflora para que el nuevo vino pueda realmente permanecer. Y aquí es donde este sermón es un complemento, hermanos, de esa parábola, para examinarnos a nosotros, o sea, para buscar en nosotros si realmente soy un odre nuevo, un depósito nuevo, una cantinflora nueva, ¿verdad?, donde el Señor ha depositado su espíritu o no. Y el apóstol Pablo a la iglesia, ¿verdad?, en Corinto, hermanos, las 2 cartas que el apóstol Pablo escribe a los corintios son cartas donde hay muchos consejos, mucha disciplina, hay muchas reglas que nos da para la vida cristiana, y una de ellas es este consejo que yo creo que hacemos muy poco. 2 Corintios capítulo 13 verso 5: examínense para saber si su fe es genuina. Fíjate cómo Pablo no dice: examina a tu hermano, examina a tu esposa, examina a tu esposo, examina a tu hijo. No, dice: examínense, o sea, a sí mismos, para saber si su fe es genuina. O sea, pregúntate a ti mismo: ¿realmente la fe, la salvación, el perdón de pecados, la gracia de Dios está en mi vida? ¿O yo creo que está en mi vida pero no lo está? Pruébense a sí mismos, dice Pablo. No pruebes a tu hermano, pruébate a ti mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. O sea, si eres un hijo de Dios, tú estás seguro de que Jesús está en ti. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fíjense bien, dice: examínate, pruébate a ti mismo. Si Jesucristo está en ti, bien, pero si no, dice, pues has reprobado. Verso 6: al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros, o sea, Pablo está hablando de él y sus discípulos, los que le ayudaban, sus colaboradores, al ponerse a prueba ustedes, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. O sea, nosotros hemos sido enviados por Cristo, y si les enseñamos esto es porque nosotros también nos examinamos a nosotros mismos y sabemos que estamos en Cristo. Y la invitación del apóstol Pablo es esa, mi hermano: que te examines, que te pruebes. Acuérdate que la semana pasada estuvimos hablando que el ser un odre nuevo requiere dejar lo viejo, la religión, la forma de pensar, la forma que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura nos hizo pensar de Dios, y entonces permitirle al Espíritu Santo que por medio de la palabra, que es su espada, ver si en realidad yo tengo la salvación del Señor, si en realidad yo soy una nueva criatura. Aquí es donde vamos a ver cuál es la mayor evidencia, hermanos, en la que yo puedo confiar para examinarme a mí mismo y probarme a mí mismo que realmente soy del Señor. Porque si no hay evidencias de la salvación en tu vida, si no hay las evidencias que Cristo te ha perdonado, ¿en qué confías? En una religión, en reglas de decir: yo acepté a Cristo, yo pasé enfrente, yo hablé, yo me bauticé, yo vengo los domingos, yo hago buenas obras, soy salvo. No es así. La palabra de Dios dice: no es por obras, para que nadie diga: yo hago mucho, entonces soy de Cristo. En realidad
La Biblia sí nos da evidencias para estar seguros si estamos o no en la salvación. Y aquí es donde cada uno, hermanos, sí desea tomar ese propio examen y decir: Señor, yo quiero examinarme, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra de Dios, tú vas a ver que los seguidores de Cristo, los hombres de Dios, las mujeres de Dios en la Biblia, realmente, hermanos, son radicalmente diferentes a los que no son de Dios. O sea, los que creen en Cristo, hermanos, y los que pertenecieron al pueblo de Israel allá, ¿verdad? Por Abraham, David, todos ellos, son muy diferentes a las personas normales del mundo que no conocen a Dios. Los cristianos, a los que Pablo les escribía, ¿verdad? A los filipenses, a los colosenses, a los de Tesalónica, a todos ellos, eran muy diferentes a las personas que no conocen y no sirven a Cristo. Lo que vemos en la palabra de Dios, que un hijo de Dios, un discípulo del Señor, es muy diferente a los que no lo son. Aquí es donde empieza el examen, decir: oye, yo sí soy muy diferente a los que me rodean. ¿Soy diferente a mis compañeros de trabajo y compañeras de trabajo? ¿Pienso diferente a ellos o pienso igual que ellos? ¿Mi carácter es el igual que ellos o es diferente? ¿Me enojo igual que ellos? ¿Me exalto igual que ellos? ¿Mi boca es igual que ellos? ¿Hablo igual? ¿Despectivamente? ¿Groseramente? ¿O es diferente? ¿Mis actitudes son igual a las de ellos o no lo son? Porque esto viene desde adentro, hermanos. Aquí es donde yo tengo que empezar a probar si realmente soy diferente, hermanos, a los que no conocen al Señor o no están en la salvación. ¿Cómo comprobar bíblicamente que yo sí estoy en la salvación? ¿Cuál es la mayor evidencia que puede mostrar mi vida a mí mismo para estar seguro, hermanos, que he sido salvo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz? No por obras, no por religión, sino por Cristo. ¿Cómo puedo saber, hermanos, si mis pecados han sido perdonados? Yo sé que por fe decimos: no, es que el que cree en Cristo, dice ahí, el que creyere será salvo. El que me confesare, ¿verdad?, con su boca y creyere en su corazón que Dios, ¿verdad?, levantó de los muertos a Jesucristo, ese es salvo. Pero ¿qué implica creer? No nada más es creer aquí en la mente. Y es donde tenemos que examinarnos para ver si realmente soy un nuevo odre donde el vino del Señor, o sea, donde el Espíritu del Señor va a poder, hermanos, permanecer sin que truene, ¿verdad?, ese depósito, ese odre viejo. Y tiempo atrás, hermanos, hace algunos años atrás, a ver si recuerda usted, vimos una serie llamada Justificación y Regeneración. Yo creo que la vamos a tener que ver otra vez. Y aquí tenemos que entender esto como cristianos. Tú no puedes ser un cristiano que nada más viene los domingos y los miércoles y con eso te conformas de la palabra. Si tú eres un seguidor de Cristo, tú tienes que entender, hermanos, las enseñanzas de Cristo. Tienes que saberlas para vivirlas. Y si las vives, las puedes enseñar a los demás. Pero si no las conoces, ¿cómo las puedes vivir? Pablo dice que hemos sido justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Sabes lo que es la justificación? Si no sabes, entonces ¿en qué crees? Pablo dice que seamos regenerados cada día en nuestros pensamientos. Si no sabes lo que es la regeneración, entonces ¿cómo estás viviendo en la fe? Y aquí es donde, amados, hemos hablado de esto anteriormente, lo vamos a volver a hacer, pero recordemos que la justificación es aquel acto de que por fe, hermanos, en la obra voluntaria de Jesús de venir al mundo, de nacer como hombre, de vivir y de tener todas las pruebas y tentaciones que nosotros tenemos, pero sin pecado, al morir sin pecado en la cruz, Él se ofrece como un cordero, como un pago por los pecados. Y entonces todo el que cree en Jesús con su corazón quiere decir pensamientos, emociones, ¿verdad?, sentimientos. El que cree que Jesús ya pagó la deuda que tenemos con Dios, porque tienes que saber que tú eres pecador y que mereces ir al infierno, como yo también merezco ir al infierno. Todos merecemos el infierno, no importa qué tan bueno te creas, comparado a Dios, sigue siendo imperfecto, y el que no es santo no llega a Dios. Primero tú tienes que decir: ¿sabes qué? Yo tengo un problema, tengo pecado en mi vida. Llámale como quieras: mentiras, chismes, envidias. Porque siempre nos vamos a los pecados de: no, yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Espérate, esos son nada más 3 pecadillos. Hay mucho pecado en nuestro corazón: amarguras, odio,
coraje, envidia. Todo eso viene de aquí. No tienes que haber matado a nadie para merecerte el infierno. Dice el Señor Jesucristo: el que le dice a su hermano tonto, imbécil, dice, ya se condenó y merece el infierno. Imagínate, hermanos. Tienes que entender primero que todos nos merecemos el infierno por nuestros pecados. Pero si crees en la obra de Jesucristo que hizo en la cruz, que Él pagó por tus pecados, Él murió, entonces eres justificado. O sea, el Señor, aunque tienes el pecado, como lo pagó Cristo, entonces el Señor ante sus ojos te dice: tú ya no eres culpable. Ante sus ojos. Eso es la justificación. Allá en el cielo el Señor te justifica, te quita el castigo, porque ya fue pagado por Cristo. Eso es la justificación. Ese juez, hermanos, a pesar de que somos malos, nos absuelve de la condena. El pecado nos lo perdona. Nos perdona el pecado porque fue pagado en la cruz, la condena por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces yo ahora, delante de los ojos de Dios, aunque todo el mundo me conozca como el más lacra, como el más malo, como el que yo hice mucho mal, delante de los ojos de Dios ya soy alguien justificado, alguien que puedo ir al cielo no por lo que hice bien o mal, sino porque creí en lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es la justificación. Ahora, así son perdonados los pecados por medio de creer en la cruz. Pero, hermanos, la justificación es un acto que no se puede ver. Tú no puedes ver si Dios ya me justificó en los cielos. Lo que tú puedes ver es la regeneración, o sea, el hacerse nuevo. Esa es otra doctrina que está muy impresa en la Biblia. Regeneración, vuelto a ser, vuelto a nacer, hacer de nuevo. Tú no puedes ver la justificación, pero deberías de ver la regeneración en mi vida. Y aquí es donde entonces, ¿cómo estar seguro que he sido perdonado? Pues bueno, amados, en realidad la respuesta es la regeneración. Si yo veo que es visible y palpable en mi vida que estoy siendo nuevo, entonces realmente he llegado a la salvación. Vamos rápidamente nada más para recordar lo que el Señor Jesucristo dijo. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Una conversación que tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Había un hombre, capítulo 3, verso 1, Juan 3, 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder, un maestro de Israel, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, o sea maestro, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Gracias, mi hermano. Fíjate bien, las pruebas de que haces, las señales que haces son las pruebas de que Dios está contigo. ¿Te fijas cómo se puede probar si estás con Dios o no estás con Dios? Pero tiene que ser visible. Verso 3, Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, o sea que te regeneres, al menos que seas hecho de nuevo, dice, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ver el reino de Satanás? Ok, ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres gozar paz eterna, amor eterno, que no haya necesidad de nada, que no hay tristezas, llanto, necesidad, dolor, hermanos? El reino de Dios. Ok, dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: Nicodemo, si no te haces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Acuérdense, hermanos, el vino nuevo no puede ir en odres viejos. Un pedazo de tela nueva no puedes remendarlo, ¿verdad? En una playera, una camisa vieja, se va a reventar. Tiene que ser transformada la vida para que la vida nueva, hermanos, entonces realmente sea evidente. ¿Qué quieres decir? Dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre grande volver al vientre de su mamá y nacer de nuevo? Jesús le contesta: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu.
El énfasis aquí es el Espíritu, hermanos. Nosotros podemos nacer del agua cuando queramos. Cuando tú quieras puedes creer en Cristo, decir quiero ser bautizado, vas y te bautizas. Pero concebido o nacido por el Espíritu, nada más el Espíritu Santo lo puede hacer. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor puede hacer nacer el Espíritu en nadie. Yo no te puedo entregar el Espíritu Santo haciéndote, llénalo, tocándome. No se puede. Nadie puede mandar a Dios, hermanos. El Espíritu Santo es Dios mismo. Nadie puede decir al Espíritu Santo, llénalo, bautízalo. Le podemos suplicar y pedir, mas no lo podemos ordenar. Entonces aquí es lo que dice: hey, te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Verso 6, y aquí lo explica el Señor. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Nosotros podemos reproducir vida humana, claro que sí. Dios nos dio ese poder de poder continuar, ¿verdad?, procreando. Dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por más que quieras, hermanos, si tú no te has sometido a Cristo, si tú no has pasado por el proceso de regeneración, por más que digas que eres de Dios, no lo eres. Por más que creas que eres de Dios, no lo eres. Por más que te digan que eres de Dios, no lo eres. Tienes que pasar la regeneración. Tienes que ser hecho de nuevo. Todo. Tu pensamiento, tus acciones, tus emociones, tus sentimientos, tu actuar, todo tiene que ser hecho de nuevo. Aquí es donde no nos dejemos engañar, hermanos, por un evangelio barato que te dice que aceptes a Cristo y vengas a la iglesia y eres salvo. Tienes que examinarte, tienes que comprobar a ti mismo que eres el Señor, porque si no lo eres, qué gran decepción. Y ten temor y miedo si no lo eres. Y arrepiéntete y busca al Señor de corazón por medio de su palabra, porque si no, entonces vas a ir al infierno y de ahí no vas a salir nunca. La única salida es Cristo Jesús hoy aquí en la vida, pero tienes que comprobarlo. Verso 7, así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es un proceso, hermanos. Un ser humano no puede vivir y no puede crecer y no puede cumplir metas y estudiar dentro del vientre de la mamá. Tiene que nacer. Tiene que haber una diferencia en su existencia. Primero, sí, hermanos, se concibe 9 meses en un vientre, se nutre y depende de la mamá, pero después tiene que nacer y tiene que salir, y es diferente estar dentro y afuera, completamente. Y aquí es donde en la vida cristiana, en el Espíritu, es lo mismo. Tiene que haber un parteaguas donde hay una evidencia en que he sido hecho de nuevo, o estoy siendo hecho de nuevo, estoy siendo transformado. El verso 7 dice, no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta sería, ¿he nacido de nuevo? ¿Hay evidencias en mi vida que me comprueben a mí, no a los demás, que Señor, estoy en ti, que estoy en la fe verdadera? Debemos entender, hermanos, algo drástico, algo que tiene que pasar para la salvación. Y en realidad, hermanos, es que la nueva vida tiene que ser visible. Si no se ve que tú eres alguien poco a poco que se ha convertido en alguien diferente, entonces no eres del Señor. Tú crees y piensas y tú crees en Dios y tienes tu fe, pero no tienes la fe que Él quiere que tengas. Lamentablemente la mayoría de los que hoy declaran ser cristianos, hermanos, en realidad no han nacido de nuevo. ¿Por qué te lo digo? Porque el Señor Jesucristo lo dice: muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, pero yo no los conozco. Ellos creían que habían nacido de nuevo, ellos creían que eran hijos de Dios, pero no lo son. En aquel día que estemos en el juicio delante del trono de Dios, muchos en aquel día me dirán. Cuando el Señor dice muchos, no quiere decir 100 y 200, quiere decir la mayoría de los que estaban en la iglesia. Porque los que son del mundo no le dicen Señor, Señor. La mayoría de los que creían ser cristianos le van a decir Señor, Señor.
en tu nombre. El Señor le va a decir: no te conozco, es que no naciste del Espíritu. Tal vez naciste del agua, tal vez naciste de una religión, tal vez naciste de una iglesia, tal vez te concibió un pastorcillo, un apostolillo, te dijo, ¿verdad?, que él te salvaba, pero no te conozco yo. Aquí es donde, amados, por eso antes de que suceda eso en aquel día, Pablo dice: examínate, pruébate a ti mismo con esto, con la palabra, fíjate si estás en mí. El Señor no quiere despreciarte, hermanos. ¿Tú crees que al Señor no le duele en aquel día tener que decir al lago de fuego: hacedores de maldad, no los conozco? Si Él murió por ti y por mí, le importas al Señor. Muchas veces creemos que no le importamos a nadie, le importas a Cristo, tanto que envió a su Hijo para que tengas todas las oportunidades de ir al cielo. Todos tenemos las mismas oportunidades de ir a Dios, todos, no importa tu condición, si eres joven, si eres anciano, si, verdad, tienes dinero o no, estudios o no, todos tenemos la misma condición de poder ir al cielo. Pero tenemos que poner nuestro empeño y esfuerzo, hermanos, en saber y en conocer y en pedirle a Dios que Dios nos haga visible si estoy o no en la salvación, para que así, hermanos, tengamos que empezar el proceso, o si realmente yo ya he sido y estoy siendo renovado y nací de nuevo, continuar y crecer en Él. Amén. Es esencial entender, hermanos, que si no nacemos de nuevo, si no ha pasado algo radical en nuestra vida, entonces puede ser que no esté en el reino de Dios. Y la pregunta es esta: si no estoy en el reino de Dios y si no estoy en la salvación, entonces ¿dónde estoy? Si no estoy en el reino de Dios y no estoy en la salvación, entonces ¿dónde estoy? En el reino de Satanás, en la muerte. No hay otra, no hay con que, no, oiga, yo no creo ni en Dios ni en Satanás. No importa que no creas, son realidad, es verdad. Y aquí es donde entonces Jesús, hermanos, me dice que debo nacer de nuevo, y me dice qué significa nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer del Espíritu, hermanos? Tenemos ese famoso verso 2 Corintios 5:17, todos se lo saben de memoria. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y luego fíjese lo que viene: las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? Dice, han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando incluye la palabra todo, hermanos, quiere decir todo. Las cosas viejas han pasado. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Tu manera de actuar tiene que cambiar. Tu manera de sentir tiene que cambiar. Tu manera de tratar a las personas tiene que cambiar. No puede ser la misma. Porque si es la misma, hermanos, desde que naciste, y no, yo nací bueno, yo soy muy amable con las personas, no tengo que cambiar eso. Soy una persona muy agradable, no tengo que cambiar. Hace 3 semanas creo que puse la frase en el boletín. Yo que cada semana pongo una frase diferente. Dice: nunca te compares con otro cristiano, siempre compárate con Cristo y te va a faltar. ¿Crees que eres muy amable? Pues Cristo es más amable que tú, y tú tienes que ser como Él. ¿Crees que eres suficientemente paciente? Cristo es más y tienes que ser como Él. Aquí es donde todo, hermanos, todo apunta a que si estoy en Cristo soy una nueva criatura. O sea, tengo que entender que nazco de nuevo y que las cosas viejas, el odre nuevo ha pasado y viene un odre, el odre viejo ha pasado y viene un odre nuevo con vino nuevo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que lo que yo era ya no lo soy. Vuelvo a repetir, no importa si eres un joven, si eres un adulto. Si tú estás empezando en la fe, hermanos, tienes que empezar a sentir diferente, a creer diferente, a actuar diferente poco a poco. El Señor Jesucristo dice: cada día trae su propio afán. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, claro que el cambio no es instantáneo en el momento que tú dices: creo en ti, Señor, y perdóname.
pero a partir de ahí es un nacimiento que va a haber un crecimiento y tú vas a ver y notar que eres diferente. Y tiene que ser una realidad, porque si no lo es. ¿Qué evidencias tenemos de esto? La vida de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de Cristo? Un perseguidor de la iglesia, orgulloso, fariseo, religioso. ¿Quién fue Pablo después de Cristo? Un apóstol del Señor. En lugar de perseguir a la iglesia, ahora confirmaba la iglesia. Antes mataba a los cristianos, ahora muere por ellos. Ok. ¿Quién era Pedro, hermanos, antes de Cristo? Pescador de pescados, vaya la redundancia, ¿verdad? Y después de Cristo, pescador de hombres. Antes de Cristo, Pedro, hermanos, es bien irreverente, es como nosotros, el Pedrote, bien metiche, bien orgulloso, que nada más sus chicharrones truenan, era el primero que quería hablar. Casi no somos así, ¿verdad? No, ok. Pero después de Cristo, hermanos, es otro Pedro. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos, un ladrón, un rata, un, ¿verdad?, mentiroso. Cuando Cristo viene a su casa, mira, para mí, hermanos, la conversión de Zaqueo es algo maravilloso. Es uno de los mayores milagros que tú puedes ver en el Nuevo Testamento. Porque Zaqueo, hermanos, inmediatamente dice que llegando a su casa, cuando el Señor le dice: Zaqueo, voy a ir a tu casa a cenar. Llega a su casa Zaqueo, abre su caja fuerte de lo que se había robado y le dice: Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes, lo voy a dar a los pobres, y al que le he robado le voy a dar 4 veces más. Y el Señor Jesucristo dice: he aquí, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Ah, caramba, o sea, dices tú, ¿por qué? Porque, hermanos, Zaqueo le valió, hermanos, toda la fortuna que hizo. El Zaqueo ambicioso y tacaño y huraño, que amaba el dinero, hermanos, inmediatamente ahí demostró que ¡pum!, se fue ese Zaqueo. Y tienes que entender que con nosotros en nuestra vida debe ser igual. No trates de, lo que te quiero decir es que no trates de falsificar esto, tú no lo puedes hacer. Si no es del Señor, te va a costar tu vida, hermanos. Vas a estar haciendo un favor a fuerzas, de cuenta. Vas a estar viviendo una vida falsa, que no te va a traer felicidad. Tratar de ser bueno, tratar de ser amable, tratar de ser perdonador, tratar de servir, tratar de amar sin Cristo, se te va a cansar el caballo y vas a explotar. Eso nada más lo hace genuinamente el Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo del Espíritu, nada más el Espíritu lo hace. Las personas que están cerca de tu vida, hermanos, deberían de testificar que hay un cambio real, verdadero, profundo en tu vida. ¿Qué pasaría, hermanos, si le preguntan a nuestros hijos: oye, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá en la casa? Dijo: mi hijo es mudo, hermano, no habla. Las personas, hay un dicho que dice: si eres cristiano, si eres un hijo de Dios en tu casa, eres hijo de Dios donde sea. Tiene que ser evidente, hermanos, la conversión y la nueva vida empieza en lo secreto, en el hogar. Nadie puede engañarse a sí mismo. El apóstol Pablo dice: ahí no se engañen a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a los demás, no nos podemos engañar a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. Amados, si las personas que están a tu alrededor dicen que sigue siendo el mismo, trabajador deshonesto, el que avienta las palabrotas, el que siempre hiere en lugar de ayudar, el que siempre manda en lugar de servir, pues no estás en Cristo, mi hermano. No eres. Por más que creas, por más que hagas, pregúntate a ti mismo con la palabra: Señor, realmente, Señor, creo que no estoy en ti.
Y amados, arrepiéntete y busca al Señor. No estamos hablando de ser perfectos. Mira, nadie es perfecto en esta vida, nadie. Ni el apóstol Pablo lo era, hermanos, que como que a Pablo lo tenemos después de Cristo, ¿verdad? Como que primero es Cristo y luego Pablo es como que el segundo ejemplo, ¿verdad? Mayor. Pablo se declaraba, hermanos, el Señor mismo le dice: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al decirle a Pablo que es débil, quiere decir que Pablo tenía pecado, tenía fallas. No estamos hablando de ser perfectos. Pues si no, el Señor no hubiera venido. Sabe que ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. Pero sí se trata, hermanos, de ser diferentes, de que hay un cambio genuino, de que en realidad, hermanos, la vida que llevábamos ya no sea la misma, a pesar de las faltas que tenemos como humanos, que ahí es donde Dios tiene misericordia. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de transformación visible. ¿Hay una transformación visible en tu vida? ¿Realmente las personas que están a tu lado siempre ven a una nueva persona, a una nueva hija, un nuevo hijo de Dios, a un nuevo esposo, una nueva esposa? ¿O ven al mismo huraño, a la misma enojona, al mismo mentiroso, a la misma orgullosa? O sea, aquí es donde, hermanos, ¿cómo puede ser uno una nueva criatura? Y la evidencia más clara es esto. Y si no has entendido nada del sermón, llévate esto. ¿Cuál es la evidencia más clara en que yo puedo saber si estoy en la salvación o no? En tu relación con el pecado. Mi relación con el pecado es lo que me da la evidencia de la salvación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo me relaciono yo con el pecado? Me aparto de él, lo evito. Cuando peco, me siento mal, me arrepiento y busco al Señor. O me vale gorrillo y nada más en la noche me echo una oración: perdón mis pecados, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Te fijas la diferencia? Amados, una de las señales más claras de una nueva criatura es la relación que tiene que ver con el pecado en tu vida. Si tu relación con el pecado no ha cambiado de una manera radical, ten cuidado, porque no estás en la salvación. Generalmente las personas creen, hermanos, que los cristianos somos gente buena, pero los cristianos no somos gentes buenas. ¿Quién se considera bueno de aquí, hermanos? Somos gente mala, que somos transformados en gente buena por medio de Cristo, porque bueno nada más hay uno. Por eso nos dicen hipócritas. Por eso los cristianos así, si tú dices: dime una característica del cristiano, son hipócritas. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, pero trato de ser Cristo. Porque yo soy un hombre falso, falto, malo, y trato de ser el Dios santo, porque trato de seguir al Señor. Trato de tener buenos pensamientos, buenas emociones, buenos sentimientos, buenas acciones, pero por naturaleza no los tengo. Y entonces cuando fallo, acuérdate de esto: la gente 1000 veces le puedes sonreír, 1000 veces le puedes ayudar, 1000 veces las puedes atender, pero se van a acordar el día que no les diste una sonrisa. Eso es lo que más van a hablar de ti. Hombre, me acuerdo el día que no. Y las otras 1000 veces no sirvieron. Por eso somos hipócritas los cristianos, porque estamos luchando, hermanos, en dejar de ser quienes somos para convertirnos en quienes no somos. Y ahí es donde entonces la evidencia de la salvación entra en juego, para ver en realidad cómo está tu relación con el pecado. Aquí es donde no hemos entendido, hermanos, que el que está nuevo en Cristo ya no peca más. No que no tiene pecado, sino ya no peca más. Romanos capítulo 6, versos 1 en adelante. Ya vamos terminando. Romanos capítulo 6.
Ya sabe que cuando digo eso todavía falta como otra hora, ¿verdad? No, no sé qué. Romanos capítulo 6, versos 1 al 12. Que así le doy ánimo para que se despierte. Ahora bien, versos 1 y 2, Romanos 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Que al fin y al cabo Dios nos perdona todos los pecados, ¿verdad? Pues dice Pablo, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahí está, hermanos, la evidencia de la relación con el pecado. Hey, si estás en Cristo, ya has muerto al pecado. Morir al pecado quiere decir que ya no se te queman las patitas para ir a la cantina a tomarte una cerveza. Si todavía si se te queman las patitas, aguas, no has muerto al pecado. Una cosa es tener una tentación, hermano, y otra cosa es ser dominado por la tentación. Una cosa, amados, es que allá de vez en cuando batalles y caigas, y otra cosa es de que todos los días caigas en lo mismo y hagas lo mismo. Morir al pecado quiere decir, hermanos, que ya no buscas saber de quién estar hablando, ya no buscas saber a quién estar aprovechándote, ya no buscas saber a quién estar mandando. Ahora buscas saber a quién servir, buscas ahora a ver quién ayudar, buscas ahora a ver quién animar. ¿Te fijas la diferencia? ¿Cómo sientes tú, verdad, tu relación con el pecado? ¿Es lo mismo o en realidad sí ha cambiado dentro de ti? Y entendamos que cuando estábamos fuera de Cristo, hermanos, de esa vida, pues vivíamos vidas totalmente fuera de la santidad, fuera del amor, esclavizados a nuestros propios deseos, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a la hora, a la horita, al yo deseo, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, cuando venimos a los ojos de Dios, empezamos a vivir una vida de esclavos, pero para Cristo. Busco siempre agradar a Dios. Busco siempre ya agradar a Dios y no a mí. En el verso 14 ahí mismo, en Romanos 6, dice el apóstol Pablo, verso 13, verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Ya no vivas gritando, enojado, enojada. Ya no vivas ansioso, dominada por la depresión, por el miedo, por la ansiedad. Ya no vivas así. Ya no vivas dominado, ¿verdad?, por la inseguridad económica. ¿Y qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Crees que Cristo te va a dejar? Si Dios es la vida de su Hijo por ti. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Vuelvo a repetir, un deseo pecaminoso no nada más es algo sexual, algo de drogas, algo de... Hermanos, hay veces que les queremos decir al otro de lo que se va a morir. No caigas ante los deseos pecaminosos. Verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva, otra vez regeneración. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Es bien difícil, hermanos, vivir en la gracia, pero trae más consecuencia y más dolor y más perdición vivir en tus deseos. Cuesta mucho quedarse callado, hermanos, ante una injusticia. Mucho. Cuesta mucho agachar la cabeza. Cuesta mucho pedir perdón. Cuesta mucho servir al que no amamos. Bastante, porque aquí adentro el orgullo nos lo mata. Pero trae más gloria al Señor. Y aquí es donde, en realidad, amados, Jesús dice que somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia. Esto significa que Dios bendice a los que desean hacer el bien, a pesar, hermanos, de que somos pecadores. Los hombres que han nacido en Cristo, hermanos, son nueva criatura. Las mujeres que han nacido en Cristo ya no los domina el pecado.
Sí, hermanos, tenemos faltas, pero ya no son cosas que nos dominan y que todos los días nos tienen, ¿verdad?, angustiados, sino que por ser pecadores a veces fallamos, a veces, pero no viviendo siempre en lo mismo. Aquí es donde hay que soltar, ¿verdad?, la ira, la venganza, los corajes, los miedos, la ansiedad, todo en Cristo, amados. Si soy de Cristo, entonces yo debo de notar en mi vida que mi relación con el pecado es diferente, se ha apartado. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, denle la vuelta, versos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciendo a su naturaleza morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira, es bien sencillo, hermanos. No es fácil de hacer, pero es bien sencillo. Cuando tienes cualquier tipo de pecado, es un vicio. Fumas, tomas, juegas ¿cómo se dice? De azar, juegos de azar, apuestas. ¿Cómo dejas de fumar? No compres cigarros y aguántate. ¿Cómo dejas de tomar? No compres alcohol y aguántate. Si ya tienes un problema, ¿cómo se dice?, físico, con la droga, métete a rehabilitación. Si los juegos de azar son un problema para ti, no vayas. Y dile, ¿verdad?, a tu esposo o tu esposa: ¿sabes qué? No me dejes ir, quítame la cartera, quítame. Tienes que empezar físicamente. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti interiormente para quitarte el deseo. Pero no es al revés. No es: quítame este deseo de tomar, Señor, quítamelo, porque tú sabes, y te vas a la cantina. Aquí voy a aguantar, Señor, aquí voy a saber si realmente me quitas el deseo, oyéndote con los compadres siempre. No, te tienes que negar a ti mismo, tienes que decir no. Si quieres empezar a hablar de alguien, hermano, si quieres empezar a chismear, es: cállate la boca, yo sé que no debo hablar de nadie. Tienes que negarte. Después el Señor, hermanos, cuando empezamos nosotros a vivir por el Espíritu, a someternos a lo que Él nos dice, entonces Él empieza a quitarnos el deseo desde adentro. Pero no es al revés, no sucede al revés. Tienes que sacrificar tu cuerpo. Cristo no dijo: pues mi deseo es que sean salvos, pues ahí sálvense. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tuvo que venir ¿en qué? En cuerpo. Tuvo que morir ¿qué? En cuerpo. Tuvo que entregar su sangre, hermanos, para que la salvación tuviera efecto. Para que la salvación tenga efecto dentro de ti, tienes que sacrificar tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos del pecado. Tienes que luchar contra ellos. Y poco a poco el Señor te va a quitar el deseo. ¿Te gusta robar? Yo tenía un amigo, hermanos, que pues era de los que más tenía dinero y robaba como quiera, porque era así, como que era un, no sé, dentro de él, cleptómano, no sé cómo le dicen a esos, cleptómano. Yo le decía: men, pero tú tienes 10 chaquetas, ¿para qué le robas a la chaqueta de cuero? Pues no sé, pero me gustó. O sea, tenemos que luchar en contra de eso, amados. ¿Cómo puedo matar las obras de la carne para vivir en el Espíritu? Pues sometiéndote, luchando diario, hermanos, cerrando las puertas del pecado, alejándote, evitándolo. Y hay veces que vas a tener que dejar amistades, hay veces que vas a tener que dejar un negocio, un trabajo, hay veces que vas a tener que dejar una sociedad, a veces vas a tener que alejarte, inclusive irte de una ciudad, no sé. Pero haz lo que puedas por alejarte del pecado, porque si no, hermanos, la condenación eterna te va a alcanzar. Nada en esta vida vale la pena más que tu alma. Necio, dice el Señor Jesucristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Acaso hay algo más importante y más valioso que el alma? No lo hay, amados. Y Dios te lo va a comprobar cuando estés delante de Él en su trono. No hay nada más importante y más valioso que el alma. Amados, eso es una evidencia
de vivir diferente, amados, de relacionarnos con el pecado de una manera totalmente diferente. Es una evidencia clara si estás en la salvación o no, pero no lo puedes hacer en tu propia fuerza si no lo haces por el Espíritu. Y aquí es donde Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo, verso 5, Pablo les hace una pregunta y les dice: Gálatas, vuelvo a preguntarles, Gálatas 3:5, ¿acaso Dios les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? O sea, Dios les dio su Espíritu porque se portan bien. Dios les dio su Espíritu porque todos llegan temprano el domingo y dan sus ofrendas y aman al prójimo. Dios les dio su Espíritu por eso. No, por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y creer, hermanos, significa entonces obedecer al Señor, someterte a Él. Te sometes al Espíritu, ¿cómo, hermanos? Obedeciendo la palabra, aunque no quieras. Tiene un dicho Ezequiel que a mí se me pegó mucho, que dice: la palabra es la palabra aunque no le guste la cabra, algo así, ¿vale? Aunque se muera la cabra, dice. La mayor parte de las escrituras, hermanos, nos gusta más el ojo por ojo, diente por diente, que el ama a tu enemigo y bendícelo, ¿verdad que sí? A mí me gusta más el ojo por ojo, pero el Señor dice: bendice a tu enemigo, ama. Señor, pero tú no sabes, Señor. No, yo sí sé, los conozco más que ustedes mismos a todos. Aquí es donde, amados, tenemos que entender que la fe, hermanos, es remover, quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Cristo. En realidad, hermanos, la vida en Cristo, para obtener esa victoria, esa salvación, para ser formado en nueva criatura, para vencer el pecado, solo se hace en el Espíritu, por medio de su palabra. Y aquí es donde el Señor nos dice, ¿verdad? Termino con dos citas más. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, Pablo está hablando a los hijos de Dios, a quien nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Ya no brillas tú, ya no es el hombre o la mujer la que se ve, ya no se ve Javier, hermanos, ya no se ve Mari, ya no se ve Laura. Ahora se refleja Cristo. Por medio del Espíritu Santo tú puedes reflejar a Dios, el amor de Dios en Javier, la paciencia de Dios, ¿verdad?, en Mari, el servicio de Dios en Laura. Así que a los que nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él, no tú, hermanos. El Espíritu nos hace más parecidos a Él. ¿Cuándo? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A medida quiere decir poco a poco, como vamos siendo transformados. Yo te he dicho esto. Si tú me dices: pastor, pero es que es bien difícil ser transformado en Cristo, ¿cómo lo hago? Hoy dile al Señor: Señor, permíteme cerrar la boca cuando voy a decir algo malo. Hoy, nada más eso, hermanos, hoy. Y si hoy lo haces, hoy te pareciste más a Cristo, ¿sí? Señor, permíteme hoy a ese compañerito de trabajo, a ese jefe de trabajo que tengo, Señor, que sabes que lo amo tanto. Permíteme hoy, Señor, que cuando me hable mal, yo le diga: sí, cómo no, Señor, lo voy a hacer. Y someterme. Te pareciste más a Cristo ese día. Y si todos los días, poco a poco, vas permitiendo que el Señor ponga un pequeño ladrillo en ti, poco a poco vas a ser más construido en Cristo. No es de una sola vez, hermanos, no es de una sola vez. Amados, el que es hijo de Dios y es salvo no se está mirando a sí mismo, está mirando siempre al Señor. Se mira a sí mismo nada más para examinarse y ver que está mal y cambiarlo. El que es de Dios no está mirando a los demás,
para criticarlos, para humillarlos. Los mira para amarlos y para ayudarles. Amados, la transformación empieza poco a poco, paso a paso, matando hoy el pecado que hoy puedo hacer, bloqueando el pecado que hoy puedo bloquear, alejándome lo que hoy puedo alejarme. El Espíritu va tumbando y quitando, hermanos, todo pecado interior que hay en nosotros. Primera de Juan 2:6, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice a su apóstol Juan: Juan, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Tú crees ser del Señor? ¿Tú crees tener una fe genuina? ¿Tú crees ser salvo? Primera de Juan 2:6, pues anda como él anduvo. O sea, camina como caminó Jesús. Ora como Jesús oró. Da como Jesús dio. Ama como Jesús amó. Sirve como Jesús sirvió. Perdona como él perdonó. ¿Entiendes lo que te digo? Día a día, paso a paso. Ahí en tu lugar reflexiona un momento, hermanos. Examínate un poquito y sé sincero contigo mismo. Y que no sea nada más un mensaje, ¿verdad?, que oíste y pues ya se acabó el sermón y gloria a Dios. Sino quédate con la Escritura. Examíname a mí mismo, examinarme a mí mismo. Permitir que el Señor me diga si estoy o no. Porque de ahí depende tu vida en el cielo o en el infierno eternamente.